A partir de este momento, el Servicio de Impuestos Nacionales presenta su programa Impuestos en Facilito. Un programa radial que inculca e incentiva cultura tributaria. Impuestos en Facilito es una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. Pues bien, amigos, estamos en Impuestos en Facilito. Hablaremos del impuesto sobre las utilidades de las empresas, el IUE, que se declara al final de cada gestión. Para explicarnos en Facilito, hoy se encuentra en los estudios de la radio Atilio Linares, profesional del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cómo está? Bienvenido. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy importante. En Facilito, ¿qué es el IUE? El Servicio de Impuestos Nacionales va a responder qué grava, por qué se paga. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Aprovechando esta oportunidad, explicarles qué es el IUE. Bueno, el IUE es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el cual se cobra en forma anual sobre todas aquellas utilidades que obtiene el contribuyente. Entendemos por utilidades la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Tenemos una utilidad, una pérdida. Si es que tuviéramos la utilidad, aplicamos el 25% sobre esa utilidad y pagamos el impuesto. Muy bien. Es un impuesto que, ¿cómo se calcula? ¿Sobre cuánto se paga? Bien, en este caso el IUE se calcula sobre lo que es la utilidad que obtiene el contribuyente. Para tal efecto, en su momento tenemos aquellos contribuyentes que elaboran estados financieros y en su momento hay un segmento de contribuyentes que cancelan sobre lo que es una utilidad presunta. Y hay un tercer grupo de contribuyentes que es una diferencia entre ingresos menos gastos de una manera mucho más sencilla y cancelan sobre esa diferencia. ¿La utilidad cómo se calcula? Bien, si hablamos en su momento de lo que es la utilidad de las empresas, la utilidad de las empresas se calcula en función a lo que es el ingreso total que tiene el contribuyente, vale decir, tiene que elaborar necesariamente un estado de resultados sobre esa utilidad. Se determina lo que es la utilidad bruta. Hay una serie de gastos que llamamos gastos deducibles. Sobre la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos deducibles, tenemos en su momento una utilidad neta sobre la que se aplica el 25% si es que hubiera utilidad y se paga el impuesto. Si en su momento no hubiera utilidad, de más está decir de que no se paga este impuesto. ¿Y quiénes están obligados a pagar el IUE? Bien, todos los sujetos pasivos, los llamamos así, todos los contribuyentes que en su momento tienen alguna actividad de carácter económico. Estamos hablando de empresas unipersonales, profesionales independientes, oficios. Es bastante amplio el segmento, pero para efectos de la liquidación del impuesto se divide en tres grandes grupos, lo que son los contribuyentes obligados a llevar registros contables, los contribuyentes no obligados a presentar registros contables y los profesionales liberales u oficios. Muy bien. ¿Y cuándo se da el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas? Es decir, ¿qué tipo de pasos deben seguir las empresas? Habíamos dicho que pueden ser las unipersonales, empresas medianas, de gran actividad. Bien, en su momento la normativa establece 4 grandes vencimientos. El que más nos está preocupando obviamente es el mayoritario, que su cierre de gestión. No olvidemos que las empresas trabajan por gestiones, vale decir por un año, inician el 1 de enero, concluyen el 31 de diciembre, el cierre de gestión es al 31 de diciembre, estos contribuyentes tienen 120 días posteriores para hacer la liquidación y el pago del impuesto, vale decir, en este caso que tenemos un año bisiesto, sería hasta el 29 de abril la fecha límite para el pago del impuesto. Por lo tanto, a todos los radioescuchas instamos por favor a que no esperen el último momento para hacer el pago de este impuesto. Bueno, es también importante aclarar quiénes no están alcanzados por este impuesto. Bien, la normativa nos establece en su momento un segmento de contribuyentes que no están alcanzados por este impuesto. Estamos hablando básicamente lo que son aquellas entidades que han sido constituidas a objeto del Código Civil, vale decir fundaciones, asociaciones, agrupaciones, gremios, etcétera, etcétera. Los mismos no están alcanzados por este impuesto, pero obviamente tienen que hacer un trámite previo para solicitar la exención. Nosotros llamamos eso, tienen que hacer la exención ante la administración tributaria a objeto de no pagar el impuesto. Adicionalmente están las actividades del Estado, prefecturas, municipalidades, todos ellos también están exentos de este impuesto.
¿Cómo se paga el impuesto y cuándo se paga? Bien, cuando hablamos cómo se paga el impuesto y cuándo se paga, tenemos que ver en su momento de que hay distintos sectores. Hay 3 grandes sectores para el pago de este impuesto. Entonces se paga llenando el formulario 500. Estoy hablando del primer segmento, que son aquellos contribuyentes obligados a llevar registros contables. Estos contribuyentes elaboran sus estados financieros, uno de ellos el estado de resultados. Sobre esta información que se tiene en este estado, lo transfieren o lo reflejan en el formulario 500, y el formulario 500 lo presentan en las fechas establecidas. Reitero, sería entre el 2 de enero al 29 de abril como fecha límite que tienen. Entonces todos los contribuyentes tienen ese segmento después de su cierre de gestión, aproximadamente 100 días para hacer la liquidación. Hay otro grupo, que son los profesionales liberales u oficios. Este grupo de profesionales liberales u oficios pagan su impuesto en función a una presunción. Estamos entendiendo que ellos llenan el formulario 510. El segmento, el tiempo para el cual tienen que presentar es el mismo, son 120 días posteriores al cierre de gestión. El cierre de gestión del grueso de los contribuyentes es al 31 de diciembre. Entonces tenemos en este año hasta el 29 de abril para que presenten este formulario. Y el último grupo sería aquellos contribuyentes que técnicamente los llamamos que no están obligados a presentar sus declaraciones, sus estados financieros, vale decir las ONGs, las fundaciones, asociaciones, etcétera, etcétera. Estos contribuyentes llenan el formulario 520, presentan también hasta el 29 de abril. Una ligera complementación, tanto del primer grupo, lo que es los contribuyentes obligados a llevar registros contables, como en el último grupo, que son de las asociaciones, fundaciones, adicionalmente tienen que presentarnos una información a través del formulario 605. ¿Qué ocurre con las personas que ya no tienen actividad, están declarando sin movimiento? ¿También tienen que hacer esta declaración? Bueno, en su momento el impuesto es anual. Las personas que están declarando sin movimiento, habría que hacer un análisis previo, ¿no? Ver si toda la gestión no han tenido realmente movimiento. ¿Si no tuvieran toda la gestión? Si no tuvieran movimiento, se entiende que no pagan el impuesto, pero existe la obligación de presentar el formulario. Ese es un deber formal que nosotros llamamos. Ya llenan el formulario, obviamente reflejando la situación sin movimiento, no tendrían ingresos, no tendrían gastos, pero tienen que presentar la formalidad de presentar el formulario 500, 510 o 520 según suceda. ¿Y también presentan sus estados financieros o ya no es necesario? Bueno, hay que analizarlo. En su momento, en función a lo que son los componentes que tienen en el balance, es posible que tienen que prestar sus estados financieros. No olvidemos que una empresa a lo mejor no tenga movimiento, pero en su momento tiene activos. Los activos se deprecian. Entonces, al haber una depreciación, esta situación influye en lo que es los estados financieros de la empresa, y deberían presentar a objeto de complementar la información que se está presentando en el formulario 500 o 520 según corresponde. De no hacerlo, tienen multa. Sí. Así no tenga movimiento. Sí, es un deber formal la presentación del formulario. Recomiendo, creo que lo hemos hecho varias veces a través de su prestigiosa emisora, de pedir a los contribuyentes, desde el momento que existe la inscripción, la obtención del número de identificación tributaria, es obligación del contribuyente presentar su formulario, así sea sin movimiento. El hecho de no presentar, de demorarse un solo día, en su momento ocasiona las multas. Ahora en facilito, ya que he mencionado varias veces, ¿qué son los estados financieros? Bueno, los estados financieros es aquel documento elaborado por un profesional entendido en la materia, un contador, que refleja la situación de la empresa, vale decir lo que en su momento son los activos, los pasivos, lo que es el patrimonio, lo que es el movimiento de la empresa, ingresos, gastos, etcétera, etcétera, y en su momento lo que son otro tipo de componentes como son la evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo, y todos estos estados financieros. Este profesional tiene que destacar, aclarar la parte más importante de estos documentos. Entonces, esa parte de aclaración de comentarios de situaciones importantes llamamos notas a los estados financieros. Entonces, estos documentos, una vez que son elaborados, nos permite determinar cuál es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. A ver, para que ya reiteremos y ratificando todo lo que se dijo.
Vamos a enumerar uno a uno los contribuyentes que deben pagar el IUE. ¿Qué formularios deben presentar al Servicio de Impuestos Nacionales? Las empresas y o negocios unipersonales o jurídicas. Bien, estamos hablando del primer segmento de aquellos contribuyentes obligados al impuesto sobre las utilidades a las empresas. Este grupo lo conocemos como aquellos contribuyentes obligados a presentar estados financieros. Básicamente son las empresas unipersonales, en su momento los negocios, la banca, servicios, restaurantes, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen su cierre al 31 de diciembre, tienen que elaborar sus estados financieros y de la información que se está reflejando en lo que es el estado de resultados, obtenemos, puede ser o una utilidad o una pérdida. Si existe una pérdida, el contribuyente no va a pagar el impuesto, pero, reitero, tiene la obligación de presentar el formulario en la cual se declara esa pérdida. Si tuviera una utilidad, hablamos de que el contribuyente tiene que llenar el formulario 500, presenta sus estados financieros y en su momento estos estados financieros se van consolidando en un formulario que lo denominamos el 605, que es un formulario en web, en lo que es del aplicativo Facilito, el cual lo va llenando y nos presenta esa información. Sobre ese impuesto se aplica el 25%, que es la alícuota del impuesto. Es decir, son dos formularios, el 500 y el 605. ¿Qué pasa con los profesionales independientes? Sí, son dos formularios, como tú dijiste. Los profesionales independientes es otro segmento que está obligado al pago de este impuesto. Ellos, el profesional, no podemos pedirle que haga estados financieros, ¿no? Es un poquito difícil, por no decirlo imposible. No podemos decir, haz tus activos, haz tu balance, haz tu estado de resultados. Entonces, el profesional liberal o independiente, como lo tipifica la norma, tiene que proceder a elaborar su información a través de una presunción. La normativa establece que del total de los ingresos del profesional, de aquella persona que tenga un oficio, llamemos un contador, llamemos un médico, ojo, que esté actuando como profesional independiente, llamemos en su momento un mecánico, etcétera. Sobre ese total de sus ingresos, el 50% se considera que es utilidad presunta. Ojo, la normativa habla de una presunción. Sobre esa presunción aplicamos el 25% del impuesto y obtenemos el monto por el cual se tiene que hacer el pago del impuesto. Es adicional aclarar en este segmento que el profesional independiente, sobre ese impuesto determinado, todavía puede descontar otro 50%. No olvidemos que el profesional durante el año se viste, come, en su momento tal vez tiene viajes, todos aquellos gastos que son respaldados con factura le permiten descontar su impuesto sobre las utilidades de la empresa. Anualmente, ¿no? Anualmente, vale decir, el profesional, hablemos del contador, hablemos en su momento del arquitecto, todos sus gastos de la gestión, estamos hablando del 2015, puede descontarlos, puede presentar como parte del pago de su impuesto. Obviamente, como este impuesto es anual, solamente presenta conjuntamente con su formulario. Estamos hablando que el impuesto se determina en el formulario 510, pero los gastos se reflejan en el formulario 110. Entonces, como hace un momento comentábamos, son dos formularios: el 510 donde se determina el impuesto y el 110 donde está el detalle de las facturas. ¿Los profesionales independientes están en la categoría de unipersonales? No. Te agradezco la pregunta. Ojo, entendemos por unipersonales aquella persona que realiza una actividad, pero ya dándole la característica de empresa, vale decir, tiene activos, en su momento tiene pasivos, por lo tanto se constituye en una empresa unipersonal. Al ser una empresa unipersonal, tiene que elaborar los estados financieros, o sea, retomamos a lo que es el balance, el estado de resultados, etcétera, etcétera. Pero si hablamos del profesional independiente, estamos hablando de aquella persona que no tiene activos, ¿no? Básicamente, a veces el activo principal es su conocimiento, entonces, o tiene pequeñas herramientas, entonces, al constituirse de esa manera, es un profesional y paga sobre lo que son la presunción, una utilidad presunta sobre el que se presenta y se paga el impuesto sobre las utilidades. ¿Cómo realizan el pago del IUE los beneficiarios del exterior? Ya, tenemos que aclarar el concepto de beneficiarios al exterior. Tal vez para muchas personas es un poco desconocido este término. No olvidemos que en su momento la empresa que está constituida acá, el contribuyente que está constituido acá, tiene que proceder
a realizar compras del exterior, en su momento tal vez realiza contratación de servicios técnicos profesionales especializados y obviamente en su momento hace un pago por esos servicios que nos prestan desde el exterior. Entonces, ese tipo de pagos que se hace al exterior llamamos beneficiarios del exterior. Entonces, como está saliendo un monto de dinero de nuestro país, se está enviando fuera de las fronteras, ese monto que se está enviando está alcanzado por el impuesto sobre las utilidades de las empresas en un porcentaje del 12.5% sobre toda remesa que se envía al exterior. Y ese pago se hace en el formulario 530, donde se va identificando todas estas remesas. Ahora, hay que aclarar en su momento que obviamente, tomando en cuenta ciertas actividades parciales, ejemplo, lo que son las líneas aéreas, por darte un ejemplo, las líneas aéreas también hacen remesas, pero tienen una categoría especial que llamamos actividades parcialmente realizadas. Entonces, estas actividades parcialmente realizadas tienen otra alícuota, otro porcentaje para determinar cuál es el impuesto que deben pagar. ¿En qué casos el Servicio de Impuestos Nacionales obliga a los contribuyentes a presentar información adicional? Por ejemplo, los dictámenes de auditoría. Bien, uno de los elementos fundamentales que tiene la Administración Tributaria para el control de este impuesto son los estados financieros. ¿Ya? Por lo tanto, esos estados financieros en su momento tienen que ser presentados por los contribuyentes que está en el segmento de obligados a llevar registros contables. Ese segmento se divide en tres grandes grupos, ¿ya? Los que tienen ingresos, ojo, estamos hablando de ingresos entre 1 y 1.200.000, los que tienen de 1.200.000 a 15 millones y los que son superiores a 15 millones. Los contribuyentes que tienen ingresos anuales, vale decir, si usted contribuyente en su momento que es una farmacia, usted que es un restaurante, usted que es un no es profesional independiente, pero si fuera empresa unipersonal, profesional, pero empresa unipersonal, tiene que tomar en cuenta el total de sus ingresos. Si sus ingresos anuales de la gestión 2015 fuera de bolivianos 1.200.000 hacia arriba, entonces está obligado a presentarnos toda esa información, balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, notas a los estados financieros, etcétera, y adicionalmente lo que es el dictamen de auditoría externa, vale decir, toda esta información tiene que el contribuyente respaldarlo con un profesional por una empresa que dictamine la confiabilidad o no de esa información. Si fuera de 15 millones hacia arriba sus ingresos, a lo mencionado, adicionalmente el contribuyente tiene que presentar la información tributaria complementaria. ¿Qué es la información tributaria complementaria? Es aquel detalle a través de un análisis que se hace de impuesto por impuesto, ¿no? Sobre unos formatos que ya tenemos preestablecidos. Toda esta información se presenta a través de lo que es medio magnético o en su momento físico. Los contribuyentes que están obligados de 1.200.000 tienen que hacerlo a través de un medio magnético que llamamos el formulario 605, que está dentro del aplicativo Facilito, y adicionalmente tiene que presentar la información de manera impresa a su distrital correspondiente. Si usted tiene alguna consulta con relación a este u otro tema, puede contactarse con este espacio a través de la página del Facebook Creando Cultura Tributaria Bolivia. Ahí usted deja sus consultas y con muchísimo gusto el profesional del Servicio de Impuestos va a estar respondiendo a sus interrogantes. Creando Cultura Tributaria Bolivia en Facebook. ¿Qué gastos son deducibles y qué gastos no lo son? En Facilito, ¿cómo identificamos esos aspectos? Una empresa para que funcione, y escuché siempre ese comentario, ¿no? La empresa en su momento, ¿qué gastos puede descontar? No olvidemos que los gastos que sirven, eso es lo que llamamos deducible, los gastos que tiene son deducibles siempre y cuando se relacionen a la actividad. Vale decir, si estamos hablando de un restaurante, el contribuyente puede descontar todos aquellos gastos relacionados con la actividad. Seguramente tiene empleados, entonces a estos empleados les paga un salario, les paga un sueldo, entonces ese tipo de gastos puede descontarlos. En su momento seguramente paga agua, luz, energía eléctrica, puede descontarlos. También posiblemente tenga algún otro tipo de gastos, a lo mejor tiene un préstamo, ¿no? Un préstamo bancario, paga intereses, entonces puede descontarlo. Nosotros denominamos deducible a todos aquellos gastos
que son relacionados a la empresa. Ahora, es bueno aclarar, y en este momento aprovechar los micrófonos de esta prestigiosa emisora para señalar que aquellos gastos personales no son deducibles. Muchas veces el contribuyente confunde, ¿no? Hay un contribuyente que tiene su empresa, pero confunde los gastos. Tiene el gasto de la casa, ¿ya? Y resulta que ese gasto de la casa, por decir, han comprado anoche, han comprado una pizza, una fiesta, un cumpleaños, la cargan a la empresa. Ese tipo de gastos no son deducibles. Tienen que ser deducibles los gastos relacionados a la empresa, al funcionamiento de la empresa, que permiten, nosotros decimos, obtener utilidad. Entonces, todos aquellos gastos que contemplan esa situación son para obtener la utilidad, permiten mantener la fuente, son deducibles. Entonces, ¿qué no son deducibles? Son deducibles los retiros personales, los gastos personales que hace. Alguna vez resulta que el contribuyente tiene dos vehículos, por así decirlo, una de la empresa y otro personal. Entonces, los gastos personales de ese vehículo no son deducibles, ¿no? Pero sí los gastos de ese vehículo que está dentro de los activos de la empresa. También en su momento vemos de que muchas veces el dueño o el principal accionista de la empresa hace retiros. Esos retiros no son deducibles, ¿ya? Porque son retiros personales. Hay todo un tratamiento para que el socio, el accionista, tenga esos ingresos, tenga esas utilidades. Lo más aconsejable es de que se entiende que si trabaja dentro de la empresa, tiene que tener un ingreso mensual y obviamente ese concepto, si es como sueldo o salario, es un gasto deducible. No se olviden que en Creando Cultura Tributaria Bolivia, a través del Facebook, pueden formular preguntas para nuestro entrevistado Humberto Atilio Linares, que serán respondidas durante el programa, ya en la parte final. No se olviden, Creando Cultura Tributaria Bolivia a través del Facebook. Ahora, si algunas empresas no cuentan con los recursos suficientes para poder pagar el impuesto a las utilidades, ¿hay un plan de pagos? ¿Hay facilidades? ¿A qué pueden optar? Sí, es cierto, ¿no?, que muchas veces el contribuyente no prevé este tipo de situaciones. A veces el impuesto se le hace muy fuerte, ¿no? Y eso obviamente es una realidad que se presenta muchas veces en el mercado. Por lo tanto, el contribuyente sí puede acudir a lo que es un plan de facilidades de pago. Ya en su momento tiene que solicitar ante la administración tributaria que se le considere que el impuesto determinado puede ser cancelado mediante cuotas. Ahora, hay que tomar en cuenta también que es en función al monto. Si el contribuyente tuviera un monto relativamente pequeño, 500.000 bolivianos, no se aplica este tratamiento de facilidades de pago. Pero si estuviéramos hablando de un monto mayor, puede ser 20.000, 30.000 bolivianos, que en su momento a veces la empresa no tiene disponible para cancelar, entonces puede hacer esta solicitud de facilidades de pago. Bueno, también el software Facilito sirve para que los contribuyentes alcanzados por el impuesto sobre las utilidades de las empresas puedan enviar su información. Sí, el software Facilito se ha implementado para que los contribuyentes toda aquella información contable nos hagan llegar a la administración tributaria. Entonces, como bien tú lo has comentado, es un aplicativo. Ya el formulario, el Facilito, dentro de ese aplicativo está el formulario 605, y el formulario 605 nos permite ir llenándolo con la información genérica del contribuyente, con la información de lo que es el balance. La información son a través de pestañas que existe en este formulario 605 electrónico, lo que es la información del estado de resultados y toda la otra información que nos va pidiendo este sistema. Por lo tanto, llena el contribuyente y es requisito que esa información se envíe a la administración tributaria para que nosotros tomemos conocimiento de esa actividad, de esos ingresos y esos gastos del contribuyente. Muy bien. Tenemos consultas a través del Facebook Creando Cultura Tributaria Bolivia. La primera de Jaime Greco. Anteriormente no me salía en mi portada el formulario 608, solo el 200, 400. No tengo empleados. ¿Debo enviar sin movimiento o no hago nada? Bien, agradezco la consulta. Si bien no es del tema que estamos tocando, debemos aclarar lo siguiente, ¿no? El formulario 608, y le agradezco al Radio Escucha por la pregunta, el formulario 608 es el único formulario que no es obligatorio. Ya todos los formularios son obligatorios y si no presenta tiene la multa por incumplimiento de deberes formales. Pero el 608 es el que se presenta por las retenciones que se hacen a los dependientes, ¿no? En su momento yo soy dependiente de impuestos nacionales, mi empleador
hace una planilla, llamamos planilla tributaria, y esa planilla tributaria procede a determinar si tengo un impuesto retenido o no. Esa sumatoria de todos los impuestos retenidos, dependiente por dependiente, se consolida en la planilla tributaria y se traspasa al formulario 608 y se presenta. Entonces, al contribuyente que nos hace la pregunta, decirle, 1, si no tuviera impuesto detenido por el RC/IVA de sus dependientes, no es necesario presentar el 608. La normativa exime de esa presentación si no hay impuesto. Y si hubiera impuesto, sí tiene que llenar el 608. En su momento yo le sugiero, por favor, que ingrese por la opción de otros formularios, a objeto de que proceda a llenar el mismo. Olivia Caetano pregunta, consultar si es o no obligatoria la presentación de estados en UFBs y cómo se maneja el tema de una pérdida en una empresa de la pasada gestión que este año tuvo utilidad. Bien, Olivia, agradezco por tu consulta. Básicamente comentar, primero tu última pregunta, ¿no? Resulta que en su momento la pérdida está establecida en nuestra normativa, que un contribuyente puede tener pérdida, no fruto de la actividad económica que realiza. Por lo tanto, se reconoce esa pérdida. Una ligera aclaración: estamos hablando de una pérdida tributaria. No olvidemos de que puede haber utilidad o pérdida, pero estamos hablando de que puede ser contable. Entonces, necesariamente tiene que aplicarse lo que es el Decreto Supremo 24051, determinar si realmente esa pérdida es cierta, ¿verdad? Y eso llamamos que es la aplicación de la normativa tributaria. Por lo tanto, si hay una utilidad, va a ser una utilidad tributaria, o una pérdida fruto de lo que es la aplicación del decreto correspondiente. Si hubiera una pérdida, tienes que informarnos en el formulario correspondiente, y en su momento no vas a cancelar el impuesto, y esa pérdida puedes arrastrarla por 3 gestiones. Se puede compensar hasta 3 gestiones siguientes a esta situación. Por lo tanto, tendrías que básicamente llenar el formulario 500 con la información que se te pide. No vas a pagar el impuesto, pero hasta cierto momento vas a tener reflejado en ese formulario la pérdida correspondiente. Muy bien, Pablo Samuel Segarra pregunta, ¿las personas que están registradas como comisionistas deben presentar estados financieros? Ya, Pablo, te agradezco por la consulta. Tomar en cuenta que el comisionista estamos entendiendo como un oficio, ¿no? Si en su momento estamos hablando de un oficio, estaría dentro del tercer segmento que hemos hablado, profesionales liberales y oficios. Entonces, el comisionista no presenta estados financieros. Ya lo que hace el comisionista es pagar el impuesto de una manera presunta. Habíamos mencionado sobre el 100% de tus ingresos de la gestión 2015, estamos entendiendo, en su momento calculas el 50%, que es la utilidad presunta. Sobre esa utilidad presunta aplicas el 25% del impuesto, y ese resultado que salga todavía puedes disminuirlo con la presentación de tus facturas por gastos personales que has tenido en la gestión 2015, pero no presentas estados financieros. Muy bien, hay más consultas a través del Facebook. Martín Vázquez dice, buen día, tengo una consulta. Según resolución normativa de directorio me recategorizaron como GRACO. ¿Ahora qué hago? Mi estado financiero tengo que presentarlo este 24 de abril de 2016 en GRACO o recién la siguiente gestión. Bien, la recategorización evidentemente ha salido, pero se entiende que el contribuyente por la gestión anterior todavía tiene que presentar la información de acuerdo a lo que se ha establecido, ¿no? Entonces, este contribuyente tiene que presentar su información de acuerdo a lo establecido. Bien, hay más consultas. Vamos a dedicarle estos últimos minutos precisamente. Esta inquietud de Brian Che. Tengo una duda. Hace poco abrí un salón de videojuegos. Mi capital no supera los 30.000 bolivianos. En base a este dato, ¿debo inscribirme al régimen general y emitir facturas? Y de ser así, ¿debo también inscribirme a Fundempresa? Gracias por la ayuda. Bien, gracias por la pregunta. Al contrario, nos los agradecidos somos nosotros. Tomar en cuenta lo siguiente, que por la actividad que mencionas sí tiene que estar en el régimen general. Ya a veces el contribuyente tiene confusiones. Régimen tributario simplificado es para comerciante minorista, vivandero y artesano, únicamente para los 3 sectores. Tú, al ser un local de videojuegos, no se relaciona con los 3 previamente mencionados. Por lo tanto, tienes que estar en el régimen general, tienes que emitir factura por todo ingreso que en su momento tienes.
Don Fisco, dice. Por favor, ¿podría indicarme si una empresa unipersonal de venta de celulares, una factura de compra de bolsas plásticas para entrega de equipos, se considera como una factura vinculada a la actividad? Bien, te agradezco por la consulta. Y en su momento hay que evaluar ese tipo de compras, ¿no? A priori yo no me animaría a decir que está relacionado o no está relacionado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver muchos componentes en su momento. La compra, en la forma en que tú estás presentando o estás despachando en su momento el producto, a simple vista, por tu comentario que haces, tengo entendido que no se relaciona directamente a la actividad. Lo relacionado a la actividad, en el caso de celulares, sería lo que es alquileres, lo que es el aparato propiamente dicho, o algunos componentes del aparato, pero no entendemos que una bolsa plástica sea un gasto relacionado directamente. Wilber de Escobar pregunta, ¿el IUE es considerado un gasto no deducible? ¿Por qué? Bien, evidentemente el IUE es un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque en su momento se entiende que este impuesto se paga posteriormente a lo que es la determinación del impuesto. Entonces, al haber sido ya pagado el impuesto, ese gasto no puede ser deducible, ¿no? Una situación. Dos, entendemos que es un impuesto, ¿no? Los impuestos tienen cierta característica, ¿no? Algunos son deducibles y otros no, pero el IUE no puede ser deducible de sí mismo. Entonces, es una incongruencia que se presentaría. Por estas dos situaciones, el gasto del IUE, el pago del IUE no es deducible, pero lo importante es de que si tú pagas el IUE, este impuesto del IUE te sirve para compensar al siguiente mes con el impuesto a las transacciones. Vale decir, no vas a pagar impuesto a las transacciones y tu impuesto a las utilidades que has pagado puedes compensarlo mensualmente hasta que se agote este impuesto. Pues bien, así hemos llegado al final de Impuestos en Facilito. Le agradecemos a nuestro invitado de hoy, Humberto Atilio Linares, profesional del Servicio de Impuestos Nacionales. Y a ustedes, amigos, también gracias por la sintonía. Hasta el próximo miércoles. Aquí termina Impuestos en Facilito, un programa de información y orientación tributaria que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima. Tus impuestos.